¿Sabías que el 80% de los emprendimientos fracasan antes de los 5 años? Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo Oviedo. Este es nuestro nuevo capítulo de Emprendedor 4.0. Me acompaña como siempre Paul Morán y nuestro invitado de hoy es Exer López, contador público, egresado de la Universidad Venezolana Lisandro Alvarado. Paul. Nuestro partner. Nuestro partner, socio, amigo y compañero en este trayecto del emprendimiento. Gracias, Gerardo. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Bien, Axel, ¿cómo te va? Todo fino. Qué bueno. Como lo dijiste, soy Exer López, soy egresado de la UCLA, Universidad Centro Occidental de Lisandro Alvarado, en el año 2000. Y bueno, tenemos mucho que contar. Porque O sea, eres de los egresados del nuevo milenio. Sí, por supuesto. Te doy como dato que yo vengo de Netscape para acá. O sea que el tema digital lo vamos a discutir muy bien. Exer, partimos de la idea, quiero emprender, tengo la idea, lo he desarrollado y me topo con la realidad administrativa. ¿Qué debo hacer? Hay un checklist. Por supuesto. Paul, ¿cuántos checklists has hecho tú? Uf, muchísimo. Dale. Mire, no, y qué interesante, lo conversaba con Paul el día pasado, el checklist es importante, porque te permite a ti enfocarte. ¿Dónde comenzar? Puedes comenzar en distintos frentes. Yo te voy a hablar del punto de vista financiero. Primero tienes que partir con una estructura de costos. Cuando tú tienes la idea y tienes el producto o el servicio, tienes que hacer tu checklist de saber cuáles son los elementos que van a intervenir en tu producto. Eso a su vez, empiezas a buscar proveedores, empiezas a ver cuánto te va a costar. Y en ese checklist empiezas a ordenar desde el punto de vista financiero cuánto te va a costar. Posteriormente empiezas a colocar más elementos. El tema marketing, el tema comunicacional, el tema relacionado a logística, pero lo principal es que tú tengas la idea y tengas materializada en tu checklist qué está conformado tu producto o servicio. Y Disculpa, tú sabes que he leído que el costo es un punto fundamental en el éxito de un emprendedor. Sí. Primero porque te define la rentabilidad de tu proyecto. Y segundo, porque también te define la viabilidad, si es viable o no. Ese es el punto, pero yo puedo querer tener la idea súper genial y cuando empiezo a apretar, ¿cómo hacer? Fíjate, hay un elemento bien interesante y qué bueno que lo traes a la mesa. ¿Sabes que hablas de ganancia cuando ves precio y ves costo? La diferencia es tu ganancia. Pero ves rentabilidad cuando agarras la ganancia y inviertes en procesos que te aumenten la producción. Eso sí es la rentabilidad. Pero mientras tanto, cuando tú lanzas un producto a la calle, haces una idea de negocio, tú te enfocas primero en la ganancia para ver si funciona. Entonces, estás tomando en cuenta de que en la medida que lo haces de forma repetitiva y tú ves que estás teniendo ganancias, te estimulas. Y lo que tú dices es cierto. ¿Y en qué diferencia para quienes nos están escuchando y viendo Cierto, disculpa. el tema de la ganancia y la rentabilidad cortico? Sencillo. Ganancia, hablas tú de precio y costo. Rentabilidad, ¿qué haces tú con la ganancia? Reinversiones. Correcto. Pues materiales, maquinarias, lo que son marketing, inversión en redes sociales. Tú lo que haces eso es con qué fin? De aumentar el número de unidades a vender, porque la ganancia va a ser mejor, va a ser más. Y eso te va a ayudar a tener rentabilidad. Entonces, Paulo va a hablar en otros episodios. El tema de traer volumen te va a dar es cómo tener rentabilidad trayendo cantidades. Ese es un tema bien interesante. ¿Y por qué los costos te definen la viabilidad? Oye, porque definitivamente la viabilidad la tienes que financiar. Y cuando tú manejas costos, cuando fijas precios de forma correcta, tú lo que tienes es ingresos de dinero. Ese dinero te ve la viabilidad de cómo tú vas a invertir. Eso es otro tema que vamos a discutir, es qué haces tú con la disponibilidad. Pero sabes que yo la viabilidad la comparo más al tema de si efectivamente la idea que tú tienes como emprendedor te va a generar resultados positivos, porque hay resultados negativos y resultados positivos. Para mí la viabilidad va ligada a eso, si el proyecto es viable o no es viable. O sea que a mí los costos en un momento determinado me van a ayudar a definir
si mi producto, mi proyecto es viable. No, y yo entiendo las expectativas que tengo sobre la propuesta. Porque si yo me quiero ganar, que mucha gente se quiere ganar el 200, 300%, y digo no, y los números dan para 10, 20. ¿Cómo hace ese emprendedor para madurar? De ahí viene el tema de bueno, yo voy a insistir, yo quiero, me estoy ganando un poquito, pero estoy ganando lo que quiero hacer. Claro, fíjate qué interesante esta discusión. La viabilidad es muy cierto lo que tú indicas. Una de las puntos de partida es que tienen que ser medibles, tienen que ser específicos. Por esto estos modelos SMART, los modelos SMART son modelos inteligentes, donde el emprendedor tiene que tener un punto de referencia para tomar en cuenta la viabilidad. Y desde el punto de vista de costo es un indicador. Desde el punto de vista de precio y número de unidades es otro indicador. Desde el punto de vista de segmentación de mercado es otro indicador. La viabilidad es todo ese contexto que bien describiste, si ese proyecto es rentable o no, pero para ser rentable tiene que tener ganancias. Porque, otra cosa, tú no puedes tener rentabilidad si no tienes ganancias. Entonces, si un modelo no te da ganancias, es inviable. Total. Es inviable. Entonces, lo interesante y ese planteamiento que comparte es súper pertinente, porque el emprendedor no maneja eso. Entonces, no ve te voy a decir una cerrado. cosa, estoy escuchando a Pau, dice de manera categórica, el pragmatismo va por delante. Sí, el pragmatismo va por delante y Sí, definitivamente. y pienso que precisamente una de las herramientas que nosotros tenemos que darle al emprendedor es que muy posiblemente en su estructura de costos pudiese ser que tenga un resultado negativo Correcto. y que pudiese decir, bueno, no es viable, pero nuestras herramientas está indagar un poquito más allá y ver si el proyecto es rescatable. Y convertirlo viable. Ya sea por un valor agregado adicional a su proyecto. O sea, pienso que es indagar un poquito más allá si el resultado es negativo y poderlo convertir en positivo. Claro, y es válido. Sabes que cuando tú trabajas con indicadores de gestión, que lo vamos a trabajar posteriormente con los famosos KPI, tú puedes ser eficiente, eficaz y efectivo, o puedes ser antieconómico. Y eso, hacer antieconómico, te tumba la viabilidad. Entonces, en esa medida es que si tú no tienes el checklist, que fue lo primero que con nosotros conversamos, tú tienes que replantearte. O sea, el replantear la idea que los americanos le denominan, corrígeme si estoy equivocado, el pivote. Tú sacas una maqueta, vas y lo pruebas, ves la reacción de tu público y si tienes que corregirla, cambia. El emprendedor tiene que tener en cuenta eso, porque ese pivote, a lo mejor tú comenzaste a vender tazas, pero hubo una persona que vio la taza, ay, yo la voy a convertir en un florero. Y ya ese pivote, entonces, ya no vendes tazas, vendes ahora florero, en forma de taza. Lo interesante es que siempre tienes que tener un indicador. Y ese indicador es el que te va a permitir ver la viabilidad. Son muchos elementos. No hay, pero todos esos elementos entran y salen en el famoso checklist. Claro. Fíjate que lo que dice Excel del pivote va un poco atado a lo que yo digo si el proyecto es rescatable en el caso Sí, que haya un exactamente. resultado negativo. Y el pivote es que el emprendedor no pierda su idea principal. Porque de repente si su idea principal fue vender agua y resulta que en la competencia realmente no le dan los números en costo, pero bueno, si hablamos de una agua saborizada, entonces sí está en un mercado y no pierde netamente su idea principal. Y no solamente eso, quizás cuando incluye el agua saborizada va a otros nichos que pueden ser más rentables. No estamos haciendo como de publicidad de agua saborizada por ahora, pero es entender que esa flexibilidad, y quisiera que entre este pivot que estamos haciendo, incluir la flexibilidad de la idea, cómo hacerla tangible. Oye, para hacerla tangible y hacerla flexible, tú tienes que tener en cuenta una referencia de cuál va a ser tu cliente meta. Porque ese cliente meta te va a dar determinados atributos que vas a transformar tu producto para que llegue rápido a él. Hay un famoso emprendedor que recientemente compró un sistema de comunicación de un pajarito y esa persona hizo un pivote. Tuvo todas sus segmentaciones de clientes en función a esa herramienta. Ahora le colocó, en vez de una ave, un perro.
y ese perro está asociado a una moneda virtual y ese a su vez está generado en una comunidad. Entonces, esa acción de ese famoso logo del perro que está relacionado a una criptomoneda se incrementaron un 20%. Entonces, para que tú veas cómo el pivote va generando, pero en función a la necesidad del cliente, al perfil del cliente y también al modelo de negocio que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, lo interesante es que hay N cantidad y retomamos la idea principal. Como contador de costos, que es gestión estratégica de costos, medimos indicadores que te van a llevar a la viabilidad. Tasas internas de retorno, valor presente neto, estados de resultados, ganancias y pérdidas. Es todo un pool de herramientas que el contador de costos tiene a la mano. Y que es lo fundamental, es que hay que estar casado es con la idea. Una pregunta, ¿cómo le traducimos al emprendedor que nos está viendo? ¿Cómo se lo llevamos más llano, más sencillo? Porque okay. termina, a mí me lo hubiesen dicho hace 30 años, todo eso tenía que hacer y wow. Sí. Oye, los indicadores es un tema muy técnico, Claro. pero es clave para Sí, poder no, tener control de tu negocio. Necesitas llegar a indicadores. ¿Cómo le puedes definir qué es un indicador al emprendedor? Totalmente, de forma muy sencilla, es un patrón. Un indicador es un patrón que se repite constantemente y lo vas midiendo en función a lo que tú deseas. Ejemplo, el reloj. El reloj te da minutos, segundos y horas, es un indicador. ¿Cómo llevas ese indicador a otro indicador? Cuando tú vas a la escuela, ¿cuántos minutos tienes tú en clase? 45. Y vas combinando esos indicadores. Ahora, lo traes a la idea. Cuando tienes la idea de negocio, tú traes ese elemento. ¿Qué indicador? Yo, como analista de costos o como profesional de la contaduría, voy hablando de los indicadores. ¿Y cuántas ventas hiciste? ¿Y cuáles fueron tus costos? ¿Y cuáles son los fijos? Porque voy buscando patrones. O sea que me hiciste recordar a un amigo hoy empresario que escuchaba mi programa de radio en la mañana y él decía que cuando yo hacía el comercial X, él tenía que estar en un sector de la ciudad. Ah, mira, qué interesante. Y si llegaba el comercial y él no estaba o ya había pasado porque iba tarde, dejarlo a al colegio. Ah, para que tú veas. Es un indicador. Son indicadores, quiero ahora analogía por eso. O sea, lo que podemos entender entonces en simple castellano para el emprendedor es que pueda medir, por ejemplo, la cantidad de facturación que hace, la cantidad de clientes que tiene, la cantidad de productos que vende, por ejemplo. Por supuesto. ¿Ok? Fíjate lo que... Eso es lo más sencillo, Eso hasta es lo más lo más sencillo. complicado, Hay más que ya complejo. después tendremos tiempo de Por supuesto. desarrollar. Como desmenuzarlo porque entiendo que la calidad y la cantidad y la calidad de clientes. Sí, por supuesto. Cuando... No sé si en tu experiencia, Paul, también se va logrando delimitando mis mejores clientes, los mejores clientes por rubro. Sí, efectivamente una de las cosas que tiene que tomar en cuenta el emprendedor una vez que empieza el desarrollo de su proyecto, de su negocio, es quién es su cliente principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer un cliente nuevo que mantener uno existente. Entonces, muchas veces el emprendedor se confunde y dice, no, yo tengo que hacer clientes nuevos, pero no está midiendo qué servicio le está dejando al cliente que ya existe. Claro. Y empieza a perder clientes y no se da cuenta. Hasta un momento que dice, pero está mermando la utilidad y qué pasó aquí. Y cuando vino a ver ya es tarde, porque ha perdido gran parte de su cartera. Entonces el emprendedor tiene que tener como un norte principal, es su cliente existente, Por supuesto. mantenerlo, qué necesita y qué adicional le puedo dar. Sí, interesante porque hay otro indicador que le está evaluando. Es la capacidad de respuesta que tiene tanto del cliente nuevo como del cliente existente. Y para quien esté empezando, eso tiene que ser medular, Sí. saber tu capacidad de respuesta. Por supuesto. Y la mejor forma, como te lo compartí, es estudiando tus patrones conductuales, tus patrones de negocio y qué solución va a tener tu idea de negocio. Porque tienes que tener claro de que el cliente va a comprar tu producto es porque va a, ¿cómo se puede? Tu producto va a tener como respuesta una solución. Y de esa manera, esa conducta se va a ir evidenciando en las ventas, en los costos y en N cantidad de indicadores que vamos a conversar, que son patrones. Ese checklist debería tener 10, 15, 20, 25 o 3 ítems.
Con la experiencia he aprendido de que cuando tú cambias un hábito, siempre es bueno trabajar con 7. Entonces, con 7 preguntas clave. ¿Cuál? Eso te va a ayudar a generar, tener un enfoque más preciso. Y de esa manera te va a orientar a concluir la meta. ¿Y cuáles serían esas 7? Oye, la principal que tú tienes que tener en cuenta es, 1, tu producto. Tienes que tener claro tu producto. 2, tienes que tener en cuenta cuáles son los costos asociados a tu producto. 3, cuánto tiempo te va a llevar a hacer el producto. 4, qué respuesta vas a tener tú cuando lo saques como marqueta al cliente. 5, de qué manera lo vas a cambiar, de qué manera lo vas a estudiar. 6, de qué forma lo vas a vender. Y 7, dependiendo de los resultados positivos y negativos, replantear. Que era lo que comentaba, el pivote. O sea, cómo replantear. Eso por ahí. Entonces nota que las respuestas siempre son patrones de conductual. Hay unos que vas a controlar tú de manera interna y hay otros que vas a controlar de acuerdo a la respuesta externa. Si le dijéramos al emprendedor cuáles son los tips que tiene que tomar en cuenta en una estructura de costos básicos, sencillo, sin entrar en mucha profundidad, ¿cuáles serían? Tienes que tener la lista de proveedores y los precios que el proveedor te va a dar para que los selecciones bien. ¿Tu materia prima? Tu materia prima. Cuando yo te digo la lista de proveedores, es que el proveedor te va a dar un catálogo, ese catálogo está asociado a tu modelo de emprendimiento y tú vas a ver cuál es el que es más atractivo. Ese es el tema. Si lo compro por caja, si lo compro por paquete, si lo compro por unidad. Primer detalle. Eso te va a ayudar a ver cómo se va moviendo. Eso se le denomina el famoso costo variable. Okay. Y posteriormente con ese costo variable mide qué recursos humanos vas a tener en cuenta. Ah, mira, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer con unos aliados. Tienes en cuenta ese. Aquellos costos indirectos asociados. Pregunto rápidamente, Dime, muchos doctor. emprendimientos son familiares. Ujú. ¿Se le paga el núcleo familiar, así estén todos? ¿Qué Mira. recomiendas? Págalo. Porque, como te lo comenté al principio, y voy a ser un evangelizador. Si tú no tienes el patrón responsable de asumir costos y gastos, cuando vengan y lleguen, te va a costar. Y ese emprendedor que menciona, que es un familiar, tienes que tenerlo. Que es bajito, que pague poquito, no importa, pero tienes que tener ese hábito, porque cuando te toque éxito, cuando te toque la rentabilidad, esas personas van a decir, quiero más. Claro, todos tienen que tener un Un sueldo, un sueldo. salario. Si la abuelita empaca, esa abuelita tiene que tener un salario. Completamente. Yo diría que debe ser ajustado a la realidad. Sí. Porque ¿qué pasa cuando tú tienes que sustituir a ese familiar? Correcto. Se Este te era el descalabra mercado completo laboral. porque la Y no vas a encontrar otra abuelita. No vas Además, a encontrar además. otra abuelita. Te vas a encontrar otra persona semejante a la abuelita que te va a cobrar el triple. Y no vas a tener reacción. Y ocurre también lo contrario. Cuando tienes ese personal, cuando se va, el modelo y el plan de negocio cae. ¿Por qué? Porque tiene tanta personalidad desde el punto de vista familiar que el emprendedor que se convirtió en empresario va a tener un mecanismo de nostalgia de que vas a buscar una persona igual a él. Mira, que había una famosa empresa, no voy a decir nombre, que llegó a tener 36 sucursales a nivel nacional, con una planta impresionante y se acabó en 3 años, porque el presidente falleció. Bueno. Eso que tú estás diciendo es importante porque en definitiva el emprendedor tiene que ser como un director de orquesta y tener la capacidad de dirigir un equipo y que el equipo sea la matriz que genere, digamos que todo el dinamismo del proyecto. Completamente. ¿Ok? Y es lo que va, como tú dices, en el momento que ese director de orquesta tenga que ausentarse por razones personales, por razones de otro proyecto, el proyecto siga caminando. Completamente. Yo pienso que es una de las partes principales de un emprendimiento. ¿Ok? Una vez que comienza su desarrollo, que esté en la capacidad de andar solo. Es así. Y es interesante porque es una meta que cuando te conviertes en emprendedor, tú vas a hacer algo que te divierte. Y una cosa que le divierte a un emprendedor, a un empresario, es hacer negocio.
un empresario, un emprendedor no lo vas a tener encerrado en una oficina. No lo vas a tener. Él está en la calle. Y estar en la calle viendo proveedores, viendo clientes, estando en planta, viendo planta, porque es un director de orquesta, él está escuchando. Bueno, hay estilos. Claro, por supuesto. No, y la tecnología también te permite emprendedores de hoy día, No, por supuesto. hoy día a estar en casa. Cerramos Excel por ahora. Redes sociales. Por supuesto. Primero principal, quiero darle las gracias a la principal red social, que en este caso es nuestro Emprendimiento 4.0, y en cuanto a la mía es @exerlopepegado. Para todo. Para todo. Seguimos. Esto es Emprendedor 4.0. Paul Morán, Gerardo Oviedo. Los esperamos en la próxima edición. Visita emprendedor4.0.com.